Buenos días a todos, soy Nuria Fernández y me gustaría daros la bienvenida a este coloquio. Por tercer año consecutivo, Roskino organiza el Festival de Cine Ruso en España con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Federación Rusa. Siempre ha sido en colaboración con plataformas de VOD y esta vez con Cineclick. A los espectadores españoles les encantan los dramas. Este género ha estado en el top 3 durante el Festival de Cine Ruso en España en años anteriores, 2020 y 2021. Así que los dramas también fueron incluidos en el programa del 2022 de nuevo, aunque también hay otros géneros: thriller, comedia, documental, animación. Desde el 2020, cuando se lanzó el Festival de Cine Ruso, ha viajado por todo el mundo, en 28 países, incluyendo Asia, América Latina, Europa, países de la CEI y Australia. El festival atrajo a casi 6,5 millones de espectadores en total. En el 2020, el Festival de Cine Ruso se celebró en formato online debido a la pandemia, pero ahora la mayoría de los eventos se celebran offline en diferentes países. Roskino también coopera con los festivales de cine internacionales. Por ejemplo, este año se han proyectado películas rusas en los festivales de Uruguay, Bahrein, Uzbekistán y Bielorrusia. El año pasado, el Festival de Cine Ruso también cooperó con el Festival de Cine de Pekín, en China. Además, el programa del festival ha evolucionado, empezando por los largometrajes y la animación en el 2020, luego se incluyeron los documentales del año pasado y ya en el 2022 aparecieron las series en el programa del festival. Ahora, el Festival de Cine Ruso ofrece una variedad de géneros al público local de diferentes países. De un país a otro, hay diferencias en los géneros cinematográficos preferidos. Por ejemplo, el Festival de Cine de Bahrein ha elegido el drama del ballet Bolshoi, de la larga lista de películas propuestas para integrarlo como proyección especial. El arte del ballet es popular en Oriente Medio. En Brasil, el líder de las vistas durante el Festival de Cine Ruso fue el documental Andrei Tarkovsky, una oración de cine sobre el mundialmente conocido cineasta ruso Andrei Tarkovsky. Su obra es popular en América Latina, por lo que mucha gente acudió a la sala de cine para ver esta película. En China, el líder por número de espectadores fue el thriller de ciencia ficción Atracción, porque hay una tendencia a las películas de ciencia ficción entre el público chino. Hay algunas películas rusas en los cines españoles. Por ejemplo, en el 2022, los espectadores españoles pudieron ver los largometrajes de animación District 2, Special Delivery y Dolphy Boy, la serie Bolshoi Ballet, las películas del famoso director ruso Andrei Konchalovsky, El pecado y Queridos camaradas y otras. Hoy nos acompañan Sergei Kornijen, productor de I'm Losing Weight y Mara. Anteriormente, tuvo la experiencia de producir el debut Naming Me de Nigina Sayfullayeva, que participó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además, Sergei tiene experiencia en la realización de contenidos para plataformas de streaming. También está con nosotros Natalia Konchalovskaya, directora que debuta en Rusia con The First Now y cuyo primer largometraje se rodó en Francia. Junto a ambos se encuentra Sergei Osipian, director de Portrait of a Stranger y profesor en la Escuela de Cine de Moscú. La siguiente participante es Alessandra Sarana, productora de First Now, una película que no solo fue un debut para el director, sino también para el productor. Y por último, tenemos con nosotros a Vera Kalesnikava, actriz protagonista de Reversible Reality, su primer papel en un largometraje en Rusia. Sin embargo,
Vera también tuvo una experiencia única para los actores rusos, ya que participó en 2 series de televisión francesa, Le Begot de Les Jones y Totems, para Amazon. Gracias a todos por uniros a este coloquio. Y vamos a comenzar con una pregunta para Sergei Kornichen. Sergei, por tu experiencia en la creación de contenidos para plataformas de streaming, ¿cómo valoras el impacto de estas plataformas en la asistencia del público a las salas de cine? В России или в мире? ¿En Rusia o en el mundo? En el mundo, si puede ser. Muchas gracias. Mire, Я думаю, что creo que no hay una respuesta mágica para esto. Sabemos que a menudo el éxito en una plataforma en unos países puede llevar a que la película sea accesible para que sea adquirida por otros países para su visualización. En este sentido, es un buen sistema que se mantiene a sí mismo. Esto lo vimos en la película Viernes y en los países asiáticos. Con la película primero se puso en una plataforma y eso sirvió de debut para que entrase en otros países vecinos y comprasen los derechos y luego los pusiesen en las cines, en las salas de cine y luego en otras plataformas más. Por eso yo creo que tanto en salas de cine como en plataformas son un complemento muy bueno y que coexisten muy bien con el cine tradicional en salas. Muchas gracias. Vamos ahora con la segunda pregunta. Está dirigida a Natalia Konchalovskaya, que acaba de dirigir su primer largometraje, y con Sergio Sipián, un director con una experiencia más amplia en este campo. Natalia y Sergei, ¿qué dificultades tienen los directores noveles para acceder a la industria? Так, Наталья, давайте. Узнаем от вас. Это очень обширный вопрос. Я думаю, что я только... Если это говорить о том, Si hablamos de lo difícil que es grabar el debut de uno, pues sí, es algo difícil. Depende de наверное, зависит от того, что... a dónde queremos ir y a qué queremos dedicarnos en esta industria. Заниматься в индустрии, Cada uno tiene su camino. начиная свой путь Por с eso, para mí sería difícil ahora decir qué dirección. Hay una gran competencia, hay muchos debutantes y hay muchos actores, intérpretes, y hay una gran presión, porque claro, hay solo una oportunidad para debutar exitosamente. Para чтобы снять свой, мне кажется, filmar lo que yo quería, tuve que pasar 5 años desde que empecé a escribir mi guión hasta que llegó el camino. Así que fue un camino largo, sin duda. Pues Sipián añade. Yo quiero decir que como director del programa de la Escuela de Cine de Moscú, que puedo decir que hay posibilidades, y yo lo digo por mi propia experiencia, se puede pasar por un camino diferente, intentar acabar una escuela de cine o un instituto de cine y en principio a los debutantes es más, para ellos más fácil filmar su primer debut que filmar una película completa, porque yo creo que los debutantes son personas que tienen muchos deseo de empezar, siempre buscan una nueva oportunidad, una primera oportunidad, y en estos festivales siempre hay
una sección especial para cine de inicios, ¿no? De debutantes. Y es la ocasión de mostrar muchos trabajos de los cuales depende el futuro. Entonces, en principio, yo diría que ser debutante es difícil, pero por otro lado se puede decir que siempre hay muchas oportunidades y diferentes entidades y organizaciones que están dispuestos a ayudarte. Por eso yo sé que a cada debutante individualmente es difícil, pero en general como sistema yo creo que es posible, que hay posibilidades. Es el turno ahora de los 3 debutantes. Alessandra Sarana en el campo de la producción, Vera Kalesnikava como actriz y Natalia Konchalovskaya en el ámbito de la dirección. A las 3, Alessandra, Vera y Natalia, ahora que ya habéis vivido vuestra primera experiencia profesional, ¿podéis contarnos cómo se produce un debut y cuáles serían las características de la producción en Rusia y en Europa? Можно я начну? Le quisiera indicar que para mí no ha sido exactamente mi debut profesional, porque ya tuve otros inicios en la película Primera Nieve, First Snow, y en otras películas. Entonces, soy debutante, pero ya he tenido otros inicios en otras películas. No pudiera decir cómo es esto, el tema de la producción en Rusia y en Europa. Eso no entra tanto de mi experiencia como es el trabajo en producción en Europa. Pero sí quisiera decir las peculiaridades en Rusia. En Rusia la peculiaridad es que, para mi suerte, cuando acabas tus estudios hay muchas posibilidades de intentar e incluso de equivocarte gracias a nuestra producción y de buscar otras soluciones. O sea, hay muchas oportunidades de hacer intentos, ensayo y error. Vera, que nos conteste, por favor. Да, конечно, у меня тоже не сказать, что это дебют, потому Yo что tampoco puedo decir que sea mi primer debut. в Европе у меня случилось Es mi segundo papel en Europa, que hice después de año y medio, успешно выучила французский язык. después de que aprendí el francés. Y debo decir que la respuesta no es sencilla a su pregunta, porque los proyectos en los que yo he participado en Europa eran... El primero fue para Canal Plus y el otro fue para Amazon, una gran compañía cinematográfica muy grande y que tenía un buen presupuesto. En Rusia, de momento, no he tenido esta experiencia de trabajar en proyectos con un presupuesto elevado. Y por eso mismo yo diría que el presupuesto influye mucho en la calidad del cuadro, en la calidad del trabajo, en la preparación, que yo creo que es uno de los más importantes de interés en nuestro trabajo, es la posibilidad de prepararse. En un caso yo hice el papel de pianista y eso para mí era una felicidad. Durante 2 meses tocar el piano, gracias a algunos especialistas, aprender a interpretar a Rachmaninoff, para que en el film, en la película, esto tuviese un aspecto realista. No sé hasta que, no diré que tocó perfecto, pero daba realidad a mi papel cuando yo tocaba a Rachmaninoff en la película. Y de esa forma el film aparecía de una forma natural y creíble para los espectadores que de verdad creen que yo toco a Rachmaninoff. Y eso es el mejor cumplido que he podido recibir. Por eso, repito, tiempo, dinero hacen mucho, influyen mucho naturalmente en el proceso de producción y de interpretación. Y quizá también quisiera resaltar que es también importante que en Europa hay
una responsabilidad que cada uno responde por una parte en concreto del proceso. Y de esa forma, en esta persona recae toda la responsabilidad concreta de esa parte del trabajo. Y por eso lo hace con la mayor precisión y exactitud posible. No, repito que yo he tenido una experiencia de trabajar en películas con presupuesto grande. Esto depende mucho de los presupuestos de las películas y también de las personas que las hacen y que participan en esas y de la predisposición que haya hacia ese proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Natalia, ¿qué nos dices? Natalia, ¿qué nos puedes decir? Ну да, хочется, наверное, сразу про бюджет сказать, что да, часто Bueno, no hubiese querido empezar hablando del presupuesto, pero es cierto que los presupuestos cuando son limitados, a la vez permite que el equipo se junte un equipo de personas con las mismas ideas y con el mismo forma de pensar, y esto ayuda. O sea que está bien cuando hay un presupuesto alto, pero para trabajar de forma confortable y en buenas condiciones. Pero debo decir que en mi debut, para mí esto no era tan importante, sino que las personas que participábamos en este proyecto, en este film, no éramos casuales. Y es por eso muy importante cuando el equipo está unido y realmente podemos trabajar en una sola idea, en una sola dirección. Muchas gracias. Pues vamos a pasar ahora el testigo a los 3 directores presentes en el coloquio. Sergei Osipian, Natalia Konchalovskaya y Sergi Kornikain. ¿Podéis decirnos a qué problemas os enfrentáis cuando buscáis una idea y un guionista? Кто начнет? Вот Сергей начинает, мне кажется, больше толкается. Я думаю, что один из самых фундаментальных Una de las cuestiones principales o fundamentales es la idea. Las ideas pueden ser ilimitadas, como me dijo una vez un gran productor europeo. Me dijo, si tú y yo nos sentamos aquí en una terraza y llamamos a 2 personas más y nos tomamos unas copas de champán y empezamos a hablar de nuestra visión general, de nuestro contexto cultural, en una tarde seremos capaces de escribir muchas ideas que nos bastarían para hasta el final de nuestra vida hacer películas basadas en estas ideas. En este sentido, yo quisiera decir que la idea no es siempre lo más importante en la película. Es más importante la segunda parte importante, el guión. Porque el guión es el trabajo más difícil, más complejo, más complicado, en el cual hay que esta idea arrancarla de su primera etapa, y eso se ve en el cine de autor, a diferencia del cine industrial, en el cual tiene un gran apoyo y muchos medios elaborados para que el autor pueda desarrollar el concepto primario en diferentes formas de guión. Para un cine debutante, normalmente el guionista a veces es solo uno. Y hay un elemento aquí de igualdad, de si luego este guionista es capaz de trabajar acorde con el director. En respuesta a su pregunta, yo creo que lo más importante es el guión. El escribir un guión es un año de trabajo y no es con subidas y bajadas, y cualquier idea va a pasar por muchas crisis y reescrituras y transformaciones. Es un gran trabajo para una persona, para la cual esa idea, para que sea realmente algo vivo. Y para mí, como norma, esta idea, de alguna forma, se relaciona con la lucha interna del guionista.
desde el punto de vista psicológico, con sus luchas internas, porque sí, porque justo si la historia es tratada en su interior por la persona desde un punto de vista emocional y no solo de forma superficial y por encima, si lo toca por dentro esa idea, es capaz de transmitir esto a un buen guión y producir algo interesante y hacer un guionista que será capaz de transmitir esta emocionalidad al espectador. Por eso para mí lo más importante como guionista o de los guionistas es, en primer lugar, encontrar personas para los cuales el tema, la idea sobre la que hay que escribir, que sea una idea que les toque en lo personal, que tenga un significado personal para ellos. Yo quisiera añadir a Sergei, aunque prácticamente ha cerrado ya este tema, lo ha dicho todo. Podríamos afirmar que estamos de acuerdo con cada una de sus palabras, porque eso es así, según mi experiencia. Yo realmente tengo muchas ideas, pero la guionización de estas ideas es un trabajo duro, físico, un trabajo difícil. Encontrar personas que sean capaces de escribir ese texto, eso es difícil. Personas que estén motivadas y que estén dispuestas a hacerlo y que se impliquen en ello. O sea que creo que tenemos una crisis de guionistas, porque encontrar un guionista, bueno, esos son únicos. Tú puedes, a mi mesa pueden llegar 100 guiones y de ellos solo soy capaz de acabar de leer hasta el final, de esos 100 solo uno, porque bien escritos hay uno. Entonces es muy importante para el cine que el director comprenda bien este guión, porque estas son dichos personales o sensaciones personales que es muy difícil transmitir. En el guión se ve tu actitud, tu enfoque personal. Los debutantes normalmente son jóvenes y para ellos es muy útil que tengan un buen guión y buenos directores para concentrar sus fuerzas y sus energías en este proceso de creación. Por eso mi recomendación es que los directores escriban guiones mientras tengan fuerza, juventud y energía. Vale. Y así sabrán ocuparse del trabajo cinematográfico, entrar en él en profundidad cuando ellos mismos les toca escribir este guión. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Yo misma escribo guiones también. Y para mí esto son historias personales muy profundas que me tocan en profundidad. En mi caso, la pregunta es ¿cómo encontrar un posible guionista o un autor que sea capaz de, en alguna etapa ya más tardía del desarrollo de este guionista, que se sume y sea capaz de llevar este guión a cabo, al final, y hacerlo? Y a veces esto te lleva años, 3 años escribir un guión. Y a veces hace falta encontrar una persona nueva que con cierta distancia vea tu guión y sea capaz de más en profundamente ver tu guión y completarlo. Y para esto hace falta no solo una persona que comprenda tu mundo interior, sino que sepa entrar en él y sea capaz de añadir algo sin destruir la propia historia que tú hayas construido y lo que tú quieres decir, sino que sea capaz de añadir un nivel más. Esto ocurrió en The First Snow, la primera nieve. Encontré un escenarista que comprendió toda la historia de forma ligera, pero no superficial a la vez. Fue capaz, con un toque de humor, comprenderlo y desarrollar algunas partes de la historia en forma de diálogos. Estoy de acuerdo con que el guión del cine principiante, del cine que comienza, en lo que yo veo, como ustedes han dicho, es una
forma de expresarse y es importante trabajarlo en profundidad porque tratas cosas en profundidad y si quieres de verdad contar algo. Y yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sergey, aprovechando que estoy aquí. Sí. Además de la parte creativa está la parte financiera. ¿Por qué? Para escribir un guionista, un actor debutante, si tú mismo lo escribes, esto es una cosa, pero si quieres que contigo colabore un guionista, tienes que pagarle. Y los actores debutantes en principio no tienen esa cantidad de medios. ¿De dónde sacar este dinero para financiar a un guionista que te ayude y te complete? Tú dirías, bueno, estábamos hablando de nivel mundial, internacional. Esto es una historia que vemos muy a menudo y casi en cada festival importante hay un laboratorio de guionistas en los cuales, por ejemplo, se puede asistir y el ganador de estos guiones obtiene un premio económico y puede así llevar su guión a la industria profesional y al cine industrial. Esto es uno de los premios que se dan. Lo llaman laboratorio de guionistas en los festivales importantes internacionales. Y después este dinero te permite financiar a un buen guionista que te ayude. Además hay diferentes fundaciones que te pueden ayudar con la financiación del trabajo de un guionista. En Holanda hay alguna, Berto Bolsa, y otros que fundaciones que pueden adelantarte el dinero. Seed money. Usted hace una historia general, muestra o demuestra que este tema y este es su objetivo y que usted está dispuesto a dedicarse a esto, estas fundaciones pueden ayudarte financieramente para el desarrollo de este guión, suponiendo que tú vas a seguir con ello y ellos pueden ayudarte a pagar el guionista, el supervisor. Y esto en el cine independiente europeo existe. Es una pregunta muy buena porque es un camino genial, ideal. Porque de esta forma, si usted tiene una historia buena que contar, y aunque usted sea un egresado de un laboratorio de estos de guiones, le van a hacer más caso a su guión si usted participa o asiste a estos festivales internacionales. Desde el punto de vista de dinero, esto es muy importante. Si usted tiene el sello de que ha estado su guión en un festival internacional importante, esto le será más fácil invitar a socios y a financieros para desarrollar su idea y crear un grupo de expertos que le ayuden a desarrollarla en forma de guión. Muy bien, esto no lo sabe nadie. Lo que acaba usted de decir no lo sabe nadie, o pocos de nosotros. Siempre estamos ocupados en nuestras pequeñas partes de trabajo y no sabíamos esto. En cada laboratorio de guionistas hay participantes de Rusia en cada uno de ellos. Yo lo he visto, no crean, son muy activos y en gran cantidad de películas y de festivales internacionales. Antes de nosotros ha habido participación de guionistas rusos. No le quiero quitar el trabajo a Nuria, así que me paro aquí y le cedo la palabra a ella como moderadora. Muchas gracias, muy interesante. Natalia, no sé si querías añadir algo, que antes has dicho que querías hacer una pregunta. Нет, я согласна со всем этим. No, estoy de acuerdo con lo dicho, no pensaba añadir nada. Para los debutantes, llegar a un laboratorio de guionistas con tu guión, eso yo creo que es un gran lujo, un gran lujo. Todos soñamos con eso. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Vamos a regresar ahora a
a Vera Kolesnikova, que es nuestra estrella debutante, aunque ya nos ha dicho que no es debutante del todo, pero bueno, vamos a ver cómo nos explica cuáles serían las características y diferencias en el proceso del rodaje. Для дебютантов, для актеров, да мне кажется, все зависит от роли, которую ты Para los получаешь. actores debutantes o no, depende mucho del papel que te adjudiquen. Yo he tenido mucha suerte y estoy muy agradecida, he tenido suerte, estoy agradecida, porque ya he tenido la oportunidad de jugar el papel protagonista en un serial europeo. Y eso es una oportunidad muy buena para un actor desempeñar un papel largo de un buen personaje en el que hay muchas cosas que aclarar y que desarrollar su personalidad. Para mí fue muy interesante. Y escenas de lucha, en una me peleo con un hombre, había muchos momentos lo del piano, entonces es muy interesante. Me gusta los gestos, y había muchos gestos. Desde el punto de vista de comunicación y de creación interna, había como 3 historias en esta serie. Y eso era muy bueno para mí. La diferencia era por los plazos, porque de nuevo, estuve bajo una buena estrella porque se filmó en Praga durante el periodo de la pandemia en Europa y todos estamos aislados y con máscaras durante meses de cuarentena. Y en España, en Marruecos también se estaba, y en Francia pensado rodar. Y durante estos periodos felices los vivimos porque podíamos estar filmando en un periodo en que todo el mundo está encerrado. Entonces, antes de eso, solo había actuado en ruso y en papeles menores. Y entonces, yo me lo imaginé de otra forma, aunque fue una oportunidad fantástica. Otros sitios maravillosos en Camboya, en Moscú. Для дебютантов, наверное, самое классное Para un actor debutante, lo más importante es caer en ese entorno de inspiración de profesionales, porque yo estuve presente o asistí en 2 proyectos en los cuales había profesionales que amaban mucho lo que hacían y el casting fue muy bueno. Это в любом случае очень классный опыт. Yo no puedo decir nada del sistema de comunicación de mis colegas extranjeros, pero fue una oportunidad buenísima. Y en el cine ruso también se puede obtener esta experiencia en cualquier sitio. Como ha dicho Natalia, lo importante es que la gente esté implicada en lo que hagan y tengan un objetivo común. Y esto se siente, se nota. Y se puede hacer una película cara y sin alma. Por eso lo importante es la actitud. No sé, creo que me he ido un poco de su pregunta, pero me ha gustado lo que he contado, perdone. ¿Y usted en qué idioma habla con los extranjeros? Yo he hablado con ellos en francés, con algunos en inglés, porque los checos no hablaban francés, pero en francés había también colegas rusos allí, Alexei Kuchkov y Mikhail Korevoy. Y el proceso cinematográfico fue en inglés mayoritariamente, pero cuando sabes francés es más interesante. Y yo actuaba en ruso y francés. Además de eso, yo tenía un coach. ¿Le bastó el francés que conoce para actuar? Sí, me bastó. Y además de eso, tenía un coach que al final del proceso ya le dejamos porque ya todo iba muy bien. Como decimos en ruso, sobre mantequilla. Gracias. Pues muchas gracias, Vera.
Ahora ya estamos terminando el coloquio y os voy a hacer una pregunta ya para que me la respondáis entre todos, que se haga un poco debate, ¿vale? Sería, ¿cómo se empieza una carrera en la industria del cine? Un poco general y un poco en concreto, si queréis contar alguna experiencia vuestra. Можно я тогда скажу, как? ¿Puedo responder yo primero? Perfecto. Como auténtico profesor de escuela de cine, quisiera decir que lo más заведении. fácil es empezar en una escuela académica o en una escuela de cine que te da al momento conocimientos y posibilidades reales y físicas, ¿no? Porque ahí hay un colectivo de personas, de artistas que tienen una idea en común y tú desde el primer momento estás en un entorno importante, estimulante, en el que aparecen ideas y personas que puedes luego realizar tus proyectos. Por eso para la mayoría de las personas que tienen un debut exitoso han salido de una escuela de cine. Уже имеет жизненный опыт, это не из школы. En la escuela hay una experiencia de vida, no solo de la escuela, ¿no? Hay escuelas de cine como la de Moscú, la nuestra, Escuela de Cine de Moscú, que y muchos de nuestros egresados eligen su propio camino, ¿no? Por eso yo creo que es la forma más efectiva y realista de entrar en este mundo. Por supuesto hay otros medios y algunas de las personas que están aquí, algunos han llegado desde sus profesiones diferentes y han llegado a la profesión del cine cinematográfica en calidad de profesionales de otros aspectos, pero también participan en el proceso cinematográfico y también es una forma de entrar en este mundo cinematográfico, sobre todo cuando ves cómo trabajan, entiendes por qué están en el mundo cinematográfico. Pero yo insisto en que la forma más fácil de llegar es empezando por este camino. Sí, este fue mi caso. Yo estudié 5 años en la universidad y solo después comprendí que quiero dedicarme al cine y empecé a trabajar como asistente productor. Yo tengo una respuesta inusitada para todo. En todos los encuentros de tipo suelo decir que para la mayoría o para muchas personas que sueñan trabajar en el cine, esto es una respuesta inesperada, pero yo diría que para ser guionista, por ejemplo, hay personas icónicas como Quentin Tarantino y uno de los fundadores de Netflix. Son personas que empezaron su carrera como trabajadores en salones de alquiler de vídeo. Y de esa forma ves mucho cine y conoces mucho. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es ver mucho cine y muchas series cinematográficas en un contexto ideal, pero bueno. Estas personas vieron mucho cine sin ser profesionales de este gremio, porque también hay profesionales que no tienen este conocimiento de haber visto mucho cine, aunque lo hayan estudiado. Por eso yo creo que en las escuelas de cine es difícil dar el examen de ingreso y ver cuál es su experiencia. Por eso la forma más ligera es ver mucho cine, como ven. Ver mucho cine. Y adquirir lo que te guste, ver lo que no te gusta, qué métodos, qué directores te gustan, qué géneros te gustan, porque nosotros trabajamos en el ámbito de la industria de las emociones. Es un tipo de negocio el nuestro, o una creación artística relacionada con la vida y con las emociones. Por eso hay que tener experiencia de estas emociones. Por eso yo creo que la forma más sencilla de dedicarse al cine es ver mucho cine.
попытаться, ну, как мне кажется, попытаться просто, ну, делать на самом деле до своего первого полного метра на 7 коротких метров, и да, так как я не... Yo creo que entonces añado que el primer paso es hacer rodajes en Фильмы была моя школа, и 7 мне кажется, что очень metros, важно, porque además de ver es intentar hacer tu primer, con tus medios, de hacer tu pequeño cine y de expresarte, porque sobre todo para los debutantes, algo te gusta en el cine y tú intentas hacer igual que este director, pero es importante luego, después de ver muchos cines, encontrar su forma de expresarse, porque eso será lo que te haga diferente de otros directores a los cuales tú puedes admirar. Y repito lo que dije antes, tu mundo interior, tus emociones, cómo las expresas y cómo las cuentas. Pero sí, estoy de acuerdo que hay que ver mucho cine antes de esto. Gracias. Sobre la pregunta de cómo entrar o cómo iniciarse, no lo sé, porque en mi caso yo acabé la facultad de director del Instituto Gitis en Moscú y después de eso, pasado un año, empecé a filmarme, vamos a participar en películas. Y quisiera también añadir a lo que ha dicho Natalia y Sergei que hay que ver a otros actores, comprender qué camino, qué línea ves para ti, qué género te gusta, qué tema te es interesante. Creo que esto es importante comprenderlo, pero también hay que estar abierto y receptivo para hacer todo lo que te ayudará a convertirte en un actor y a estar dentro de esta profesión, ya sea teatro y si no, interesante hacer pruebas a ti mismo y filmarte a ti mismo haciendo diferentes vídeos y clips y pruebas, porque toda esta experiencia puede llevarte un día a desempeñar un rol, ¿no? Un papel en una película. Claro que a mí ya me conocían algo, pero de todas formas esto es real y es posible. A lo mejor alguien consigue nada más ser egresado de los estudios, tener contactos con un estudio cinematográfico, pero para la mayoría hay que hacer clips y vídeos propios y para verte a ti y comprender quién eres tú y cómo trabajas y cuál será tu camino. Igual mi respuesta es un poco abstracta, pero espero haberle satisfecho. Pues muchas gracias a todos, muy interesantes vuestras respuestas, vuestros puntos de vista. Ya se nos acaba el tiempo, así que solamente me queda despediros, volveros a dar las gracias y bueno, pues hasta siempre. Muchas gracias a todos. Спасибо. Спасибо. Спасибо.